Calendario maya y su grandeza. Capítulo 12. Matriz calendárica y las estelas. En la matriz calendárica vamos a ubicar las fechas de las estelas, y no solamente las de las estelas, sino la fecha de cualquier tiempo. Apoyados en el fechador del tiempo maya que hemos diseñado, en el cual hemos ubicado las lecturas de las estelas. En este caso, la estela que está esculpiendo el sacerdote maya, cuya escritura de la cara izquierda corresponde a 13 bactunes, 0 catún, 0 tun, 0 winal, 0 kin, 4 ajau y 8 kunku. Esta estela corresponde a la fecha del 6 de septiembre del 3114 a.C. Y aquí lo más importante es que corresponde al día juliano 584.283, porque hay quien feche esta estela en el 3113, pero lo importante, decíamos, es el día juliano 584.283. Así pues, 13 bactunes, 4 jau, 8 cumcum, lo ubicaremos en la matriz, recordando que cuando se dieron las instrucciones de los computadores, se dijo que la ficha indicadora del bactún debe estar en la columna número 13, en la línea 0, recordando que al bactún le antecede el número 13 y como se indicó, la columna izquierda está nombrada del 0 al 12 con referencia al Solkin, recordando que el 0 ocupa el número 13. Esto es muy importante tomar en consideración, tenerlo siempre presente. Porque hay que recordar que la ubicación entonces del bactún al antecederle el número 13 está indicando que su glifo inmediato inferior deberá estar en la línea 13, es decir, 0, en la columna marcada con el 0. Y a su vez, el bactún indica dónde debe estar el tun. Y como está antecedido por el número 13, está indicando que debe estar en la línea 13, es decir, en la línea 0, en la columna marcado con el 0. Y el winal debe estar en la columna 0, indicando ahí la lectura tanto del winal como del kin. Y la de el solkin, ubicada en el número 4 del glifo ajau, así como la ficha indicadora del hab debe estar en la columna marcada con el número 8
en el mes de Cumcum. Por lo tanto, 13 Bactunes, 4 Jau, 8 Cumcum. A partir de ahí se puede ubicar las demás estelas. En este caso, la placa de Leiden da esta lectura: 8 Bactunes, 14 Catunes, 3 Tunes, un Winal, 2 Equines, 1 Eb, 0 Yaskin. Y esta lectura se ubica en el 15 de septiembre del año 320 después de Cristo. Por lo tanto, es posterior a 4 Ajau 8 Cumcum. Por lo tanto, el Bactún deberá recorrer el número indicado, que en este caso es 8. Y al hacerlo correr, lo ubicamos en esta posición y a su vez, al subir el Bactún una línea, de acuerdo a las instrucciones que se dio en los computadores, hace que el Pictún avance un cuadro. Y su lectura sería un Pictún. Pero aquí hay que recordar y tener presente que no tomaremos como número el que está indicando la columna, sino solamente el número de la serie de Bactunes, del 1 al 13. Por ello, el número que está tomando la lectura del Bactún es 8, no 1. Eso siempre hay que tenerlo en consideración, porque estamos hablando de series de 13 Bactunes. Entonces, el Bactún, de acuerdo a las instrucciones anteriores, ahora nos indica dónde debe estar el Catún. Y como le antecede el número 8, el Catún debe estar en la línea número 8, en la lectura que corresponde al número 14, en la columna marcada con el número 14. A su vez, el Catún, al antecederle el número 5, indica que el Tun debe estar en la línea número 5, en la columna que corresponde al número 3. Y el Winal en la línea número 1, en la columna que corresponde al número 12. Para ubicar la ficha del Solkin, simple y sencillamente la ubicamos en el número 1 del glifo Eb. Y para ubicar la ficha indicadora del hub, la ubicaremos en el número 0 del mes Yaskin. Aquí es importante tomar en consideración que en la lectura solamente aparece 8 Bactunes, 14 Catunes, 3 Tunes, 1 Winal, 12 Quines, 1 Eb, 0 Yaskin. No así el Pictún. Otra lectura sería la de Kinich Hanab Pakal, que es el día de su nacimiento, recordando que Pakal es un personaje muy importante en la cultura maya. Y su nacimiento, 9 Bactunes,
8 catunes, 9 tunes, 13 winales, 0 quin, 8 ajau, 13 pop, corresponde al 23 de marzo del año 603 después de Cristo, por lo tanto también posterior al 4 ajau 8 cuncu, por lo que hay que recorrer el bactún 9 cuadros, ubicándolo en esta posición y a su vez al subir el bactún una línea, hay que recordar que hace que se mueva el pictún un cuadro, cuya lectura sería un pictún. Pero nuevamente recordar que no tomamos en consideración la lectura de la columna en la que se encuentra el bactún, sino el número que le antecede, que es el número 9. Y este número a su vez indica dónde debe estar el catún en la línea número 9 en la columna correspondiente al número 8. Y el catún, al anteceder el número 6, indica que el tun debe estar en la línea número 6 en la columna correspondiente al número 9. Y el winal debe estar en la línea número 13 en la columna 0. Y el indicador del Solkin debe estar en el número 8 del glifo Ajau, así como la ficha indicadora del hub debe estar en el número 13 del glifo correspondiente al mes POP. Recordando nuevamente que aquí solamente está tomada la lectura de la serie que corresponde al noveno bactún. No se toma en consideración el número del pictún. Por lo tanto, en lo sucesivo no lo utilizaremos. Y así podemos ubicar otras fechas. En este caso, 6 de septiembre de 1950, tomando en consideración que la base es 13 bactunes, 4 jau 8 cumcu, que corresponde al día juliano 584.283. Así, al ubicar el número de día juliano correspondiente al 6 de septiembre de 1950 y restar el inicial, tenemos una diferencia de 1.849.248 días, quines, que al convertirlos en bactunes, es decir, al dividirlos en 344.000 días, nos da 12 bactunes y una fracción. Y al convertir esta fracción en días, y estos días, al dividirlos entre 7.200, es decir, para saber cuántos catunes son, en este caso 16, y al convertir la fracción de los catunes en días, 6.048, y estos al dividirlos entre 360, nos dice que corresponde a 16 tunes y una fracción que al convertirla en días y dividirla entre 20, nos da el resultado de 14 winales y la fracción, al convertirla en días, nos indica 8 quines o días. Por lo tanto, esta lectura
del 6 de septiembre corresponde a 12 bactunes, 16 catunes, 16 tunes, 14 huinales, 8 quines, y esta lectura ahora la ubicamos en la matriz, tomando como base, como decíamos, 13 bactunes, 4 ajao, 8 cuncu, por lo que habría que recorrer la ficha del bactún 12 cuadros para que en su ubicación nos dé la lectura de cuántos bactunes han transcurrido de la fecha inicial al 6 de septiembre. 12 bactunes. Y le antecede entonces el número 12. Y este número nuevamente nos indica dónde debe estar ubicada la ficha del catún. En la línea número 12, en la columna marcada con el número 16. Y el catún, al estar antecedido por el número 9, indica que el tun debe estar en la línea 9, en la columna indicada por el número 16. El huinal debe estar ubicado en la línea número 14, en la columna indicada con el número 8. Y para calcular la posición de la ficha del Solkin, los días de diferencia que hay entre una y otra fecha, la dividimos entre 260 días para saber cuántos Solkines han transcurrido. En este caso, 7.112 Solkines, por lo que la ficha del Solkin hará su recorrido 7.112 veces, regresará a su mismo punto y solamente resta correr en la ficha del Solkin los días que corresponden a la fracción, 128 días. Por lo tanto, su ubicación ahora nos indicará su lectura, que es 2 Lamat. Y para ubicar la ficha indicadora del hub, estos mismos días los dividiremos entre 365 y nos da el resultado de 5.066 hubs, por lo que el hub hará su recorrido y regresará a su misma posición y solamente avanzaremos los días fraccionarios, que son 158. Aquí siempre habría que tener cuidado de tomar en consideración la última línea para poder ubicar la posición de la ficha del hub. En este caso, su posición nos indica la lectura un mol, un día del mes mol. Por lo tanto, esta sería la ubicación del 6 de septiembre de 1950. Igualmente, si deseamos ubicar el 21 de diciembre del 2012, tomando como punto de partida 13 bactunes, 4 ajao, 8 cumcu, y el número de día juliano 584.283, y al ubicar el día juliano del 21 de diciembre del 2012, tenemos una diferencia de 1.872.000 días. Esta cantidad, al convertirla en bactunes, es decir, al dividirlo entre 144.000 días, nos da un resultado exactamente de 13 bactunes. Por lo tanto, 0 catún,
0 tun, 0 winal, 0 kin. Por lo que habría que ubicar ahora esta lectura en la matriz partiendo de la fecha inicial 13 bactones, 4 jau, 8 kunku. Y al hacer recorrer el bactón nuevamente 13 bactones, nos ubica en esta posición y vemos que le antecede el número 13, sin tomar en consideración el número de la columna en que se encuentre, sino solamente el número que le antecede a la serie de los bactones, 13 en este caso. Por lo tanto, al antecederle el número 13 y haber subido una línea, haría que el pictón se moviera un cuadro, cuya lectura sería un pictón, pero recordemos que no lo tomamos en consideración. Solamente tomamos la lectura del número de la serie de bactones que le antecede. El número 3 entonces indica que el bactón debe colocar al catón en la línea número 13, es decir, en la línea 0, en la columna 0. Por lo tanto, 0 catún. Igualmente, el catún indica que el tun debe estar en la columna marcada con el número 0. Y el winal en la línea 0, en la columna 0. Por lo tanto, esa sería la lectura de los computadores. Y para ubicar la ficha del Solking, los días de 1.872.000 lo dividiríamos entre 260 y nos da el resultado de 7.200 tones exactos. Por lo tanto, la ficha indicadora del Solking solamente hará su recorrido 7.200 veces y regresará a su mismo punto, cuya lectura es 4 a jau. Y para ubicar la ficha del hub, esta misma cantidad de días la dividimos entre 365 días y nos da un resultado de 5.128 hubs y una fracción. Y esa fracción corresponde a 280 días, por lo que habría que recorrer esos 280 días y ubicar la ficha en cuya lectura sería 3 canquín. Y aquí la importancia de la estela que está esculpiendo el sacerdote maya, en cuya cara izquierda está escrita 13 bactones, 4 jau, 8 kunpu. Y en la cara derecha está escrita también 13 bactones, 4 jau, 3 canquín. Y aquí la única diferencia es que ahora ya no es 8 kunku, sino 3 canquín. Y además el día juliano que cambia a 2.456.283. Por lo que en lo sucesivo se puede tomar como punto de partida esta lectura para ubicar otras fechas. Así, si queremos proyectar
el 21 de diciembre del 2026, al localizar el día juliano, tenemos una diferencia de 5.113 días, que al dividirla entre 360 nos da 14 tunes, y la fracción de 73 días, al convertirla en winales, nos da 3 winales, y la fracción de los winales nos da 13 quines. Por lo tanto, la escritura de esta fecha es 14 tunes, 3 winales, 13 quines. Y esta fecha la ubicaríamos a partir de 13 bactunes, 4 ajou, 3 canquín, y recordando que el tun estaba en ceros, solo lo recorremos a la columna marcada con el número 14 y tenemos 14 tunes. Y la ficha del winal la ubicaremos en la línea número 3 en la columna marcada con el número 13 y tendríamos la lectura completa de los computadores. Y para ubicar la ficha del Solkin, estos días los dividimos entre 260, teniendo 19 Solkines, y su fracción es de 173 días, por lo que ahora recorreríamos el Solkin y se ubicaría en la lectura 8Ben. Y para ubicar la lectura del hub lo dividimos entre 365, teniendo el resultado de 14 hubs, más una fracción de 3 días. Lo recorremos y su ubicación es 6 canquín. Como podemos observar, aquí no hay lectura ni de bactunes ni de catunes. Están en cero. Por ello, no se toman en consideración en su escritura si pusiéramos esta lectura en una estela. Solo escribiríamos 14 tunes, 3 winales, 13 quines, 8 ben, 6 canquín, sin tomar en consideración los demás computadores. Aunque la ficha del bactún esté presente en la matriz, antecediéndole el número 13, pero aquí habría que recordar por qué no lo escribimos. Porque recordemos que el número 13 también corresponde al 0. Por lo tanto, en la serie de 13 bactunes, el 13 se convierte en 0. Por ello está escrita esta fecha. Así, sin tomar en consideración el número que le antecede al bactún. Y con ello vemos la importancia que tiene el número 13, el uso tan magistral que los mayas han hecho de este número. El siguiente capítulo, coincidentemente, el capítulo número 13, sincronía posteriormente.